El 29 de octubre de 2024, la República de Turquía celebró los 101 años de su fundación tras la disolución del Imperio Otomano. 1923 marcó el fin de más de 600 años de dominio imperial otomano, que en el apogeo de su poder, a mediados del siglo XVI, dominaba tierras en gran parte de Oriente Medio, el norte de África y Europa del Este. Surgiendo de una relativa oscuridad como potencia regional menor en el noroeste de Anatolia, la dinastía otomana marcaría el comienzo de un período de notable expansión territorial, junto con rápidos avances en los sistemas gubernamentales, sociales y económicos, que permitieron la creación de uno de los imperios más diversos y prósperos del mundo. Para florecer. Pero, ¿qué fue de este estado que alguna vez fue poderoso y cómo dio forma a la nación turca moderna de hoy? Esta es la historia del Imperio Otomano. No se puede entender completamente cómo se estableció el Imperio Otomano sin proporcionar primero algún contexto sobre la migración de los pueblos turcos fuera de Asia Oriental. Desde la antigüedad, los turcos, que originalmente eran un pueblo asiático, habían emigrado gradualmente desde el noreste de Asia y se habían dirigido hacia el oeste a través de la vasta estepa euroasiática. En el siglo VII se encontraban en la región alrededor de las montañas de Altai, cerca de las fronteras de lo que hoy es Rusia, Kazajstán y Mongolia. Desde allí, continuaron avanzando hacia el sur y el oeste en los siglos siguientes, antes de que varios de ellos se establecieran en una forma de vida seminómada en una zona alrededor de los mares, Caspio y Aral. Una de las principales tribus turcas que llegaron a habitar esta zona fueron los ogurs. Sin embargo, en algún momento, a finales del siglo X, un líder de los múltiples clanes que componían esta tribu, un hombre llamado Seljuk, decidió separarse del grupo tribal principal y establecer su propia dinastía. Durante las décadas siguientes del nuevo milenio, Seljuk y sus descendientes sentaron las bases del imperio selyúcida al expandirse hacia Persia. Estuvieron muy influenciados por la lengua y la cultura persa que pronto adoptaron, además de convertirse al Islam. En la década de 1060, habían avanzado hasta las fronteras del Imperio bizantino en Anatolia Occidental. Los enfrentamientos esporádicos entre las dos potencias finalmente culminaron con el estallido de la Guerra Bizantina, Seljuk. En la batalla de Manzikert en 1071, los selyúcidas infligieron una aplastante derrota al ejército bizantino, lo que efectivamente les permitió hacerse con el control del Oriente y avanzar más profundamente en lo que hoy es Turquía. Durante los 2 siglos siguientes, el imperio selyúcida decayó gradualmente y se fragmentó en un mosaico de estados turcos más pequeños. Los propios turcos, sin embargo, continuaron teniendo una presencia importante en Anatolia, especialmente en la forma del sultanato de Rum. Aunque esto también acabaría decayendo y fragmentándose a finales del siglo XIV, lo que dio lugar a una serie de principados aún más pequeños conocidos como Beyliks de Anatolia, dispersos por toda la región. Fue aquí, entre las tribus del noroeste de Turquía, donde surgió un señor de la guerra como fundador de lo que se convertiría en el Imperio Otomano. Aunque las fuentes sobre su vida y su reinado siguen siendo poco fiables y poco detalladas, se le atribuye el mérito de ser el fundador de la dinastía que dio a luz a su homónimo, Osmán. El siglo posterior al reinado de Osmán se caracterizaría por los intentos otomanos de conquistar los últimos vestigios del Imperio bizantino, que una vez había gobernado la mayor parte del Mediterráneo oriental. Sin embargo, en el siglo XIV, esto se redujo a la parte sur de los Balcanes, la Grecia continental, las islas griegas y una pequeña cantidad de territorio en Turquía. Su imperio estaba gobernado desde Constantinopla, la ciudad amurallada más formidable del mundo medieval y que había resistido muchos asedios a lo largo de los siglos.
Un importante paso adelante se produjo en 1331, cuando la ciudad de Nicea cayó en manos de los turcos. Algunos años después, en 1369, Adrianópolis, una ciudad a solo 200 kilómetros de Constantinopla, cerca de las fronteras de Grecia, Bulgaria y Turquía, también cayó en manos de los turcos y fue convertida en su capital por un corto tiempo, mientras seguían nuevas conquistas en Serbia y Bulgaria. En las primeras décadas del siglo XV, se produjo un breve periodo de agitación interna dentro del Imperio Otomano. Pero en 1451, Mehmed II fue restituido al sultanato otomano y decidido a conquistar Constantinopla de una vez por todas. A principios de abril de 1453, sitió la gran ciudad, que duró 7 semanas antes de que se rompieran las murallas y el ejército otomano irrumpiera en ella. Oportunamente, el último emperador de los bizantinos fue Constantino XI, quien compartía su nombre con Constantino I, el fundador original de la ciudad más de 1000 años antes, y cuyo epónimo le había otorgado. Constantino XI cayó en los combates del 29 de mayo de 1453, y la ciudad misma cayó en manos de los otomanos ese mismo día. Constantinopla luego se convirtió en la capital del Imperio Otomano como declaración de la conquista otomana de la ciudad. La Catedral de Santa Sofía, que había sido construida por el emperador Justiniano más de 900 años antes, fue reconsagrada como mezquita, y poco después se agregaron las 4 torres de minarete en cada esquina del complejo. Las conquistas del Imperio Bizantino y la caída de Constantinopla fueron solo el comienzo del ascenso del Imperio Otomano. En los siglos siguientes, los turcos emprendieron un curso de expansión y conquista a través del Mediterráneo oriental, Oriente Medio, el norte de África y los Balcanes y el Mar Negro. A principios de la década de 1460, Mehmed II invadió rápidamente Morea en Grecia, el imperio de Trebisonda, en el norte de Turquía y luego Bosnia en los Balcanes. Cuando murió en 1481, se había expandido hacia el sur y el este de Turquía, había conquistado Albania y también envió una expedición a la península de Crimea, que estableció una presencia otomana en las costas septentrionales del Mar Negro. A mediados de la década de 1470, su sucesor, Bayezid II, era un señor de la guerra igualmente formidable, y durante su reinado de 30 años añadió nuevos territorios al imperio en Siria, después de derrotar a los mamelucos de Egipto en una guerra por el dominio de esa región. Además, también consolidó el control otomano sobre el mar Egeo, después de luchar contra la República de Venecia, que controlaba muchas de las islas y las rutas comerciales que pasaban entre 1499 y 1503. Su sucesor, Selim I, también es digno de mención, a pesar de que solo gobernó durante 8 años entre 1512 y 1520, pero sin embargo conquistó prácticamente todo el norte de África en 1517. Sus ejércitos derrotaron a los mamelucos en la batalla de Redania y sometieron a Egipto y gran parte de Libia. Mientras que Aradín Barbarroja, gobernante de gran parte de Argelia y Túnez, aceptó convertirse en vasallo otomano en 1519. Quizás el sultán más famoso del Imperio Otomano, y uno que, por encima de todos los demás, emprendió su mayor expansión hasta el apogeo de su poder, era Solimán el Magnífico. Gobernando durante medio siglo entre 1520 y 1566, su sultán fue testigo del surgimiento de los otomanos como una de las principales potencias mundiales mientras completaba la conquista de gran parte de los Balcanes y llevaba sus ejércitos hasta las puertas de Viena, que asedió sin éxito en 1529. También aseguró la isla de Rodas de los caballeros cristianos de San Juan en 1522, capturó la ciudad de Trípoli en el norte de África en 1551 y se expandió a la península arábiga e Irak. Cuando terminó su reinado, el dominio otomano se extendía desde Hungría y las costas septentrionales del Mar Negro hacia el sur, hacia Egipto y Omán, y desde Argelia en el oeste
hasta las costas del Mar Caspio, en el este. Gran parte del éxito de la expansión otomana se debió a la competencia de su ejército, que incorporaba un equilibrio cohesivo de infantería, caballería y artillería bien entrenadas, que no tuvo comparación durante su apogeo. Entre las tropas de élite se encontraban soldados conocidos como genízaros. Se trataba de hombres que fueron capturados como niños esclavos en tierras cristianas del suroeste de Europa y obligados a convertirse al Islam. Luego fueron incorporados al ejército otomano bajo estrictos códigos de disciplina y profesionalismo, lo que los convirtió en una fuerza de combate extremadamente eficaz. Desde esta posición de poder, a principios del siglo XVI, los otomanos consolidarían sus esfuerzos y pasarían los 2 siglos siguientes librando una guerra contra la cristiandad en Europa occidental y central. Este se convirtió en un conflicto de múltiples frentes, y gran parte del esfuerzo inicial se dedicó a luchar por el dominio del Mediterráneo contra la potencia preeminente de la región, España. En ese momento, los españoles controlaban gran parte del sur de Italia y las islas italianas, y se encargaron de frenar el avance de los musulmanes otomanos, liderando coaliciones de fuerzas cristianas contra ellos. Durante décadas, se enviaron armadas de ida y vuelta entre turcos y españoles, lo que culminó en 2 enfrentamientos importantes en 1565 y 1571. El primero de ellos fue el Gran Asedio de Malta, durante el cual los otomanos intentaron arrebatar la isla a los caballeros de San Juan, a quienes la corona española se la había concedido como compensación por la pérdida de la isla de Rodas a manos de los turcos durante décadas. El asedio terminó en un fracaso para los otomanos, y 6 años más tarde, su avance hacia el Mediterráneo sería detenido aún más por otra alianza cristiana liderada por España, que envió una enorme armada contra ellos. En 1571, la batalla de Lepanto, que tuvo lugar frente a las costas del noroeste de Grecia, involucró a más de 400 barcos y 130.000 hombres, y terminó con otra derrota para los otomanos. Aunque esto demostró a las potencias cristianas que la amenaza de los turcos podía contenerse. Desde su victoria sobre los húngaros en la batalla de Mohacs en 1526, el control total sobre Europa Central estuvo al alcance de los otomanos. Si no fuera porque Viena, la capital de Austria, cerró el paso a través del río Danubio, aunque habían fracasado en sus intentos anteriores de tomar la ciudad, en 1529, bajo el liderazgo del gran visir Kara Mustafa Pasha, se lanzó un nuevo asedio contra Viena. En 1683, a pesar de contar con un ejército de más de 150.000 hombres, los otomanos no pudieron tomar la ciudad. Y cuando una fuerza de socorro de la Liga Santa Cristiana, liderada por el rey polaco Juan III Sobieski, llegó el 12 de septiembre, fueron derrotados ante las murallas en lo que fue la carga de caballería más grande de la historia, con 18.000 jinetes cargando contra el campamento turco. La derrota en Viena marcó un punto de inflexión para el avance otomano hacia Europa, después del cual no ganarían más terreno en el continente. A principios del 18, el Imperio Otomano comenzó a estancarse lentamente y a entrar en un periodo relativo de decadencia. Gran parte de esto se debió a la complacencia de los sultanes de este periodo, quienes, con el tiempo, habían ido adoptando gradualmente un enfoque más secundario en la gobernación de su imperio. Con cada generación que pasaba, la toma de decisiones cotidianas recaía cada vez más en el gran visir, que actuaba como primer ministro, y en un pequeño ejército de funcionarios y administradores. Mientras tanto, los sultanes pasaban gran parte de su tiempo en sus jardines. Si bien la conversión al Islam fue beneficiosa para quienes buscaban ascender en la jerarquía social, de ninguna manera era obligatoria. Los cristianos y otros seguidores religiosos fueron aceptados bajo el Imperio Otomano.
e incluso se convirtió en el principal refugio para los judíos de Europa que enfrentaban persecución y expulsión de países como España. Durante esta era, ciudades como Salónica se convirtieron en centros de cosmopolitismo religioso a principios de la era moderna. Y ya en 1519, el 54% de su población era judía. El Imperio Otomano también fue inicialmente muy rico, con extensas redes comerciales que fluían desde lugares tan lejanos como India y China, a lo largo de la Ruta de la Seda, hasta ciudades como Constantinopla, Alejandría y Egipto, así como Antioquía y Damasco en el Levante. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el centro de la actividad económica mundial se desplazó del Mediterráneo al Atlántico, los grandes buques transoceánicos que llevaban el comercio desde las Américas y el lejano Oriente evitaron efectivamente a los otomanos y redujeron la dependencia de Europa de las rutas comerciales terrestres que pasaban por allí, haciéndolos efectivamente obsoletos. Con este estancamiento económico y decadencia imperial, el Imperio Otomano comenzó a quedarse atrás de sus rivales europeos, quienes estaban experimentando una revolución científica, con avances en todos los frentes debido a los rápidos avances tecnológicos. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la posición otomana pasó a ser vista menos como una amenaza y más como una debilidad que podía explotarse con las tierras que habían conquistado en siglos pasados. Ahora que parecían estar listos para la recuperación, Rusia y Austria en particular comenzaron a llevar la lucha a los turcos, apoderándose de tierras controladas por los otomanos a lo largo de las costas norte del Mar Negro, el Cáucaso y los Balcanes. Mientras tanto, en el norte de África, los gobernadores locales comenzaron a ejercer niveles crecientes de independencia, y, a finales del siglo XVIII, Argelia, Túnez, Cirenaica y Egipto eran prácticamente soberanos en todo, menos en el nombre. Ya en 1804 se produjo un levantamiento en Serbia que inmediatamente puso en duda el control otomano sobre los Balcanes. La constante fractura del imperio continuó en las décadas siguientes, con el estallido de la Guerra de Independencia griega en 1821. Esto condujo al surgimiento de un Estado griego independiente en 1829, que contaba con el apoyo económico y militar de Gran Bretaña, Francia y Rusia, que estaban ansiosos por ver disminuir la presencia otomana en la región para su propio beneficio. Un año más tarde, el control nominal otomano sobre Argelia terminó por completo cuando Francia invadió y comenzó a establecer su propia colonia allí. A lo largo del siglo XIX, pero más notablemente durante la década de 1850, Rusia buscó acelerar aún más el declive del Imperio Otomano, avanzando hacia sus territorios alrededor del Mar Negro. A diferencia de casos anteriores, en los que las potencias cristianas occidentales intentaron aprovechar esa oportunidad y unirse a la lucha contra los turcos, Gran Bretaña y Francia no querían que el Imperio Otomano colapsara en su totalidad. Esto fue en parte para preservar el equilibrio de poder en Europa, sin que ninguna nación controlara demasiado territorio o ejerciera influencia. Posteriormente, se unieron al conflicto en defensa del Imperio Otomano, y la Guerra de Crimea se libró con cierto éxito para dar un respiro muy necesario al poder en declive de los turcos. Sin embargo, en las décadas de 1860, 1870 y 1880 surgieron numerosos países nuevos de las provincias otomanas de los Balcanes. Cuando Rumania y Serbia se declararon independientes y Bulgaria se volvió cada vez más autónoma, el imperio de Austria, Hungría y Rusia continuaron una vez más con sus implacables ataques a expensas de los otomanos en los Balcanes y el Cáucaso. A principios de la década de 1910, cuando Italia había arrebatado a Libia de su control y Albania se había establecido como una nación independiente, hubo crecientes conversaciones entre las potencias europeas para diseccionar lo que quedaba del Imperio Otomano y dividirlo entre ellas. Este periodo de decadencia, aparentemente interminable, generó crecientes preocupaciones entre las generaciones más jóvenes del Imperio Otomano.
muchas de las cuales se identificaron como nacionalistas turcos y pidieron reformas políticas para mitigar la crisis del imperio y, con suerte, rejuvenecer sus perspectivas después de 200 años de estancamiento. A la vanguardia de este movimiento estaban los jóvenes turcos, un grupo que quería reemplazar el antiguo sistema gubernamental de sultán y ministros con una monarquía constitucional moderna, junto con un parlamento y una administración pública de estilo occidental. En 1908, lanzaron una revolución que logró iniciar un periodo de gobierno constitucional. En última instancia, el fin del Imperio Otomano vendría tanto desde dentro como desde fuera, y estaría indisolublemente ligado al estallido de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento, los turcos habían evitado involucrarse en las dos principales alianzas militares que se habían desarrollado entre las grandes potencias europeas a finales del siglo XIX y principios del XX. Estas eran las potencias de la Triple Entente de Francia, Rusia y Gran Bretaña, y las potencias de la Triple Alianza de Alemania, Austria, Hungría e Italia. Cuando finalmente estalló el conflicto en el verano de 1914, los turcos vieron la oportunidad de hacer frente a los avances rusos realizados durante el siglo pasado y decidieron unirse a Alemania junto con Austria, Hungría e Italia, como parte de las potencias centrales. Los otomanos tuvieron suerte mixta durante la guerra. Por un lado, obtuvieron una importante victoria contra las fuerzas británicas y de Anzac durante la mal juzgada campaña de Gallipoli. Pero en Oriente Medio y Levante perdieron gran parte de su territorio a causa de la revuelta árabe de 1916 a 1918, instigada por el aventurero británico T. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. También hubo un aspecto mucho más oscuro y brutal en las actividades otomanas durante la guerra. A partir de 1915, el gobierno emprendió actos de genocidio contra sus súbditos armenios, que provocaron la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas. En general, la guerra fue un desastre para los turcos. Al igual que Alemania y Austria, Hungría simplemente no pudo mantener el esfuerzo bélico, y en 1918 el ejército turco estaba colapsado en numerosos frentes. Con el fin de la Primera Guerra Mundial a finales de 1918, los aliados victoriosos, que habían cambiado de bando en 1968, ocuparon gran parte de Turquía y comenzaron a contemplar su futuro de posguerra. Las últimas posesiones territoriales otomanas que quedaban en el Levante, en Oriente Medio, fueron divididas por Gran Bretaña y Francia, que las ocuparon como mandatos imperiales de sus propios imperios. Por tanto, el Estado otomano quedó restringido en gran medida a lo que hoy es la propia Turquía. Pero incluso la integridad territorial de esta isla pronto se vio amenazada por los reclamos de Grecia e Italia. La primera buscaba anexarse las tierras que su pueblo alguna vez ocupó en tiempos bizantinos en la antigua Grecia, y la segunda buscaba el control de algunas islas como Rodas, como forma de compensación por su papel en la guerra. Todo esto resultó en una revuelta contra la ocupación aliada de Turquía en mayo de 1919. La Guerra de Independencia Turca, como llegó a conocerse, duraría 4 años y daría como resultado el surgimiento del Estado turco moderno y el posterior fin del imperio. En las primeras etapas de la guerra, lo que quedaba del gobierno otomano en Constantinopla se puso del lado de los aliados, en un esfuerzo por preservar lo poco que quedaba de su imperio. Sus oponentes, los nacionalistas turcos, que ahora estaban dirigidos por el ex general otomano Mustafa Kemal Atatürk, ocuparon gran parte del centro del país y sufrieron grandes pérdidas militares, mientras que las fuerzas griegas y otras fuerzas aliadas hacían campaña tierra adentro. Sin embargo, en el transcurso de 1921 y 1922, los nacionalistas turcos contraatacaron ardientemente, expulsando gradualmente a los griegos y a otros de la Turquía continental, y consiguieron efectivamente un armisticio favorable
en octubre de 1922. Al año siguiente, bajo el liderazgo de Atatürk, la Gran Asamblea Nacional en Ankara fue reconocida como el gobierno turco legítimo. Con la firma del Tratado de Lausana, que ratificó la independencia de la moderna República de Turquía, la guerra terminó oficialmente y la capital fue trasladada de Constantinopla a Ankara. Con eso, el Imperio Otomano, que había dominado gran parte de Oriente Medio, el norte de África y partes de Europa Oriental durante más de 600 años, fue formalmente abolido y dejó de existir.